Muy buen día, licenciada. Hoy hablaré un poco sobre lo que son los hemisferios y los lóbulos para la clase de psicología. Empezando primero con lo que es la presentación de la asignatura de Psicología, sección 2. La docente que es Ingrid Victoria Paz Alvarado, la estudiante que es Jamie Marlene Vecinos Pinto, de la sede de Tegucigalpa. Pasando con lo que sería ahora a lo que sería primero los hemisferios. Dando una introducción a lo que son los hemisferios, sería que los hemisferios cerebrales son las dos mitades en las que se divide el cerebro. El hemisferio izquierdo y el derecho, que tienen funciones específicas aunque trabajan en conjunto. Dando referencia a esto, básicamente un hemisferio tanto muestra la forma lógica y la otra la forma creativa, que se podría dar a responder, digamos, en ejemplo, en un hemisferio podemos dar lo que a algunas personas se les facilita más, lo que son las matemáticas, la resolución de problemas, también a la hora de poder hablar, que se desarrollan con mucha más facilidad. Y la otra parte del hemisferio, que es tanto la creativa, que puede ser para pintar, música o incluso para los talentos o deportes. También los hemisferios cerebrales son asimétricos como nuestros dos lados de la cara. Y la otra parte también es que son inversos entre sí, pero no necesariamente que son simétricos en esa forma. Además que están unidos por el cuerpo calloso, que es una estructura formada por fibras nerviosas. Ahora, siguiendo de eso, ¿cuáles son sus funciones? El derecho es el que se encarga de las funciones permanentes para relacionarnos con el mundo. Y por el otro, que el entorno y están prestos para cualquier acción. Y además de eso, el hemisferio izquierdo, que nos ayuda a razonar, a conversar e interpretar tanto las sensaciones como visuales, auditivas, táctiles y entre otras. ¿Qué pasa si uno de ellos sufre un daño? La lesión del hemisferio derecho es lo que causa tanto las disfunciones cognitivas y la comunicación, como problemas de memoria, de atención y de razonamiento. En muchos casos, las personas que han sufrido una lesión del hemisferio derecho, tanto no se dan cuenta de los problemas que experimentan. Y en la izquierda lo que pasa es que no tienen un mejor desarrollo tanto para lo que sería la creatividad o lo que podría ser que no pueden resolver tanto enigmas, rompecabezas. Es lo que tanto el ser humano a veces se puede llegar a estresar al no comprender tanto cosas muy sencillas para las personas que no tienen ningún daño. Básicamente sufren un poco más de estrés en ese momento. Dando a lo que sería el siguiente tema, que son los lóbulos. En este hablaremos tanto de los lóbulos frontales, cuál es la función, el lóbulo que sería el parietal, el temporal y el occipital. Bueno, a esto vamos con lo que sería el primero, que es el lóbulo frontal, que es uno de los más grandes que se puede encontrar en el cerebro. Ok, el lóbulo frontal es una parte del cerebro que controla el pensamiento, la acción y las emociones en parte de lo que es el habla. Además de esto, es uno de los lóbulos principales del cerebro y se encuentra en la parte frontal, como lo dice su nombre. Este lóbulo además ayuda a controlar el pensamiento, la planificación, la organización y la solución de problemas, en sí también como a la memoria a corto plazo y el movimiento. Además, ayuda y está asociado con las funciones ejecutivas y el rendimiento motor de nuestro cerebro. Ahora, ¿cuál es su función? Es el responsable de la planeación, de control y ejecución de los movimientos, como había dicho anteriormente, además que son voluntarios o involuntarios. También incluye la corteza motora primaria, que es la corteza motora suplementaria y la corteza premotora. Si este lóbulo se llegara a dañar en algún dado caso, las lesiones pueden ser bastante notorias en dado caso. Si en este caso, si los dos lóbulos frontales llegaran a tener una lesión, podrían llegar a tener o hacer que la personalidad llegue a ser trastornada o alterada y producir una incontinencia. Debido a que este lóbulo o estos dos lóbulos son los que ayudan tanto a elegir entre buenas y malas acciones y también anula y suprime las respuestas socialmente inaceptables. La otra es que también determina y
determina las similitudes y las diferencias entre objetos o situaciones. Básicamente, si estos lóbulos se llegaran a dañar, tendríamos una forma de perspectiva y también no estaríamos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor en dado caso, además de que no podríamos tanto diferenciar lo bueno y lo malo. Pasando ahora a lo que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es una parte del cerebro que se encarga de procesar la información sensorial y cognitiva. También es fundamental para la percepción y la integración de los sentidos, como el tacto, la vista, el olfato y el gusto, o mejor también la audición. Este lóbulo lo que nos ayuda, tanto igual que lo que era el anterior, que era el frontal, este nos ayuda a tener tanto un poco o comprender mejor las sensaciones exteriores que tiene el mundo. Además de esto, al un caso se pueda llegar a dañar el lóbulo parietal, el problema que tendríamos es que no distinguiríamos tanto los olores o, mejor dicho, las funciones que tienen nuestros sentidos. En este caso, las lesiones que han tenido algunas personas de este lóbulo parietal pierden tanto lo que es algunas veces el gusto o la audición, llegando aquí al dado caso de que algunas personas cuando pierden la audición terminan comunicándose por otras formas. Y también está lo que sería la parte de la integración de los sentidos y el proceso de formación sensorial y cognitiva que habla de él. Dicho anteriores temas, también habíamos hablado del lóbulo parietal en la forma de que este también es el que ayuda a determinar el peligro y también nos ayuda con las decisiones que tomamos. En un dado caso, el lóbulo parietal se sintiera amenazado, o mejor dicho, un ejemplo, tocáramos un cactus, lo que haría el lóbulo parietal sería alertar a nuestro cuerpo y hacerlo que, a pesar de que al inicio sienta dolor, ya cuando haya quitado el dedo del cactus, haya logrado aliviar y saber que ya no está en peligro. Ahora vamos con el lóbulo temporal, que el lóbulo temporal es una parte del cerebro que procesa la audición, el lenguaje, la memoria y las emociones. Es uno de los lóbulos principales del cerebro y se encuentra en la fosa craneal media. El lóbulo temporal es el que ayuda tanto a recibir y procesar la información auditiva. Además de esto, es el que maneja el lenguaje auditivo y la comprensión del habla. Contribuye también al equilibrio y regula las emociones como la ansiedad, el placer o la ira. Este lóbulo ayuda un poco más a la comprensión de lo que sería el habla, como lo había dicho anteriormente, y también a relacionar un poco más las palabras que entran tanto de forma auditiva y a generar una mejor comprensión de los demás sentidos que se relacionan entre el mismo y que pasan por los demás lóbulos. Este lóbulo, si se llegara a tener una lesión, lo que haría que las lesiones del lóbulo temporal derecho pueden hacer que una persona no pueda llegar a interpretar los estímulos, ya sea auditivos o no verbales. Y también está que si el lóbulo temporal llegara a tanto a sufrir una lesión, el lóbulo temporal izquierdo puede que llegue a interferir con el reconocimiento tanto de la memoria y la formación del lenguaje. Llegando ahora a lo que sería el lóbulo occipital, que es el cuarto de los lóbulos que hay, el último. El lóbulo occipital es la parte del cerebro en la que procesa la información visual, además que se ubica en la parte posterior de cada hemisferio cerebral. Lo que tiene más el lóbulo occipital, lo que tiene es que recibe la información visual de los ojos, como lo dije anteriormente, que es básicamente que a través de lo que ve en su exterior, logra comprender un poco mejor. Y además que relaciona la información visual con imágenes, ya sea almacenadas en la memoria o que empieza a aprenderlas en sí. Digamos, cuando por primera vez, un ejemplo puede ser que nosotros veamos ya sea una variedad de colores o vayamos al cine, tenemos diferentes emociones al sentir tanta viveza de colores, se podría decir, o que a veces las imágenes van pasando demasiado rápido. Todo eso se almacena en el cerebro
de forma tanto un poco impactada, pero el lóbulo occipital ayuda a comprender un poco mejor eso. Y luego también está que también él permite la formación de los recuerdos visuales, que es algo que me daba anteriormente, de que cuando nosotros estamos tanto recibiendo estímulos de forma visual, son recuerdos que llegan a quedarse dentro de ese lóbulo. O también puede decir los llamados flashback, o los que serían recuerdos que vienen en cualquier momento a través de la memoria. Por otro lado, este también reconoce los estímulos visuales, como ya sean las caras y las formas. Con este lóbulo podemos llegar a recordar a una persona, tal vez una persona que podemos haber visto en la calle, y nuestro lóbulo occipital estaba lo suficientemente activado en ese momento, y a pesar de que no lo conozcamos o solo haya sido un pequeño momento en el que lo podemos ver, logramos captar su cara y guardarla en nuestra memoria. O puede ser también un ejemplo de lo que sería cuando nosotros vemos a un familiar, al tener tantas veces de haberlo visto, también el lóbulo occipital es como que guarda su cara para tener como una información más detallada y saber quién es en un dicho futuro. Este lóbulo, si se llegara a lesionar, digamos, las lesiones en el área visual, también las primarias podrían causar tanto la ceguera o en una parte lo que sería la incapacidad visual, del campo visual también. Y también las lesiones en el lóbulo occipital pueden causar alucinaciones o lo que serían daños visuales, básicamente se podría decir como lo que serían cataratas, ceguera o en otro dado caso, perder por completo lo que sería básicamente la extracción de un ojo, se podría decir en dado caso, ya que no siempre se suele perder la vista por ambos lados, sino que a veces se puede solo perder digamos, un ejemplo, el ojo izquierdo o en dado caso también el derecho. Y bueno, llegando a lo último que sería a las bibliografías de donde sacamos un poco del contenido y también pudimos tener un poco mayor de información para comprender el tema. Dando esto el último punto de lo que sería. Y antes de eso quisiera dar unas conclusiones, que realmente este tema es bastante rico en mucha información y además de eso da una forma más amplia de conocer tanto el cerebro y las formas en cómo funciona el mismo. Debido a que nosotros a veces solemos pensar de que nuestro cerebro solo está compuesto ya por una capa callosa y que hasta ahí muere, que es como que todo el cerebro fuera que trabaja por sí solo, pero la verdad se divide el trabajo y es algo bastante interesante, que también nos ayuda a comprender por qué actuamos así. A veces actuamos de forma involuntaria o tenemos movimientos que no ni siquiera planeamos y nuestro cerebro es como que tanto nos advierte de formas en nuestra piel, tanto de forma visual o nuestros propios sentidos. Entonces, la verdad es un tema que ayuda mucho a comprender nuestros hemisferios, cómo funciona o en qué es lo que mejor nos adaptamos en dado caso, como había dicho, de los dos hemisferios, que algunas veces hay personas que son creativas y otras que son más lógicas o de números, y da a entender mucho en qué área podemos relacionarnos. Eso sería todo. Muchas gracias.